¿Qué tal, queridos amigos? Resulta que en los Estados Unidos, en donde tanto presumieron que eran el país demócrata por excelencia, los debates presidenciales son poco menos que estiércol. Ayer, el presidente Trump, el amigo de López Obrador, y Joe Biden, el demócrata que aparentemente va un poquito más arriba que Trump en las encuestas, hicieron de su debate un circo, una serie de descalificaciones, una montaña de injurias y nada de propuestas. Ante el asombro de una multitud que los veía por televisión y de un pequeño grupo que los veía en vivo por aquello de la pandemia, separados unos de otros, se dieron a llenar los dos candidatos. Y lo lamentable de esto es que han colocado como rehén a los comicios de los Estados Unidos que habrán de verificarse en noviembre. Sí, como rehén porque lamentablemente, hay que decirlo, ninguno de los dos candidatos parece tener la altura y la talla para dirigir los destinos de la nación más importante del mundo y arrastrarnos con ellos a todas las naciones que llamamos satélites, como México, por desgracia. Satélites porque dependemos, sí, de los movimientos rotativos y de traslación que realiza la gran potencia de América, la que ha usurpado el nombre de América para para llamarle a sus conciudadanos americanos, sin considerar que americanos somos desde Alaska hasta la Patagonia. Cosas del destino, cosas de la fuerza, cosas del poder. Pero el caso es que quienes no vamos a votar, porque no somos estadounidenses, y vemos que en estas elecciones va a ir de por medio el destino también de México, pues nos aterramos al ver la falta de liderazgos que hay, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo. Porque esto es lo que ha estropeado cualquier posibilidad de debate más o menos razonable. Ha estropeado por completo la posibilidad de que el pueblo estadounidense pueda medir el alcance real de cada uno de sus aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos. No estuvieron a la altura de la historia ni de la época. Más bien estamos regresando a la edad de las cavernas y el responsable de ello es, sin duda alguna, Donald Trump, que se caracteriza por discriminar y infamar, ensuciar a sus adversarios. Yo no sé a quién me recuerda a algún personaje que le metió un gol tremendo a uno de sus adversarios llamándole Ricky Ricón Canallín. Algo así como lo que Donald Trump dijo sobre Biden al decir que nunca había hecho nada en la vida y que además era simple y sencillamente un elemento que estaba allí por circunstancias y no por merecimientos. Biden le contestó y le contestó fuerte. Dijo que Trump era nada más que un payaso y el peor presidente que ha tenido Estados Unidos en su historia. Yo en esta parte coincido con Biden definitivamente. No puedo entender cómo Trump llegó al gobierno de los Estados Unidos, a la Casa Blanca, con el apoyo de casi la mitad de los estadounidenses, con un discurso xenófobo, racista, miserable, nacionalista, pero de ultraderecha, más bien fascista, y algunos le han aplaudido por ello. Parece que se nos hubiera olvidado lo del famoso muro de la ignominia y de que nosotros íbamos a pagar, los mexicanos íbamos a pagar por él, lo cual era una humillación muy severa. Parece que nos hemos olvidado de aquel libro, Oye Trump, que escribió el mismo que fue ahí a vanagloriarse por pisar la Casa Blanca y rendirle tributo a su colega norteamericano mientras éste le agradecía el apoyo, porque era un apoyo electoral,
diciéndole que realmente López Obrador era admirable, un hombre admirable. Si hubiera estado en plan de confrontación, hubiera salido obviamente con la cola entre las patas. Y se cuidó en esa reunión todos los términos y se olvidaron todas las injurias contra los mexicanos, contra México. Ayer no salió el tema de México, saldrá en el siguiente debate seguramente, pero lo realmente destacable es la cercanía de acciones entre el presidente de Estados Unidos y el de México. Si Donald Trump injuria a su adversario, también lo hizo López Obrador cuando llegó el turno de los debates en México hace 2 años, poquito más de 2 años, antes de el famoso estruendo apoteósico que dio lugar a la victoria de López Obrador con un caudal inalcanzable de 30 millones de sufragios. Entonces, López Obrador tenía absoluta legitimidad política. Sin embargo, cuando me preguntan por qué ahora hay tantos que piden su dimisión cuando él triunfó legítimamente con una mayoría absoluta, como si fuera un tsunami electoral, tuve que recordarles que la democracia no comienza ni termina en las urnas. La democracia es tan dinámica que todos los días se ejercita, y cuando no se ejercita se va perdiendo la legitimidad que se obtuvo en las urnas. Ojalá que me puedan entender. Un presidente no puede ser electo democráticamente y luego volverse un dictador. Ha ocurrido. Por ejemplo, veamos el caso de Alberto Fujimori en el Perú, que alcanzó tal estruendo por identificarse con sus posibles votantes diciéndoles que era igual que ellos. Esa frase fue la que contundentemente lo elevó sobre figuras universales como el caso de Mario Vargas Llosa, premio Nobel, pero que al mismo tiempo fue político y fracasó en su cruzada por ser presidente de su país. Y fue aplastado por Fujimori con una popularidad enorme. El chino le llamaban. Pero resulta que ese chino se acordó de sus orígenes quizá y comenzó a dárselas de dictador, empezó a reelegirse y acabó siendo un individuo que ahora está en la cárcel, reo de sus propios errores, reo de su inmensa corrupción, reo de su malsana administración. Así acaban los dictadores, si no colgados de los pies como Mussolini o bajo el suicidio como lo hizo Adolfo Hitler en la apariencia, porque sobre esto hay muchas teorías. Si no terminan así, acaban en la cárcel. O acaban peor, como en el caso de Franco, que murió en la cama, pero que ha sido deshonrado por la nueva generación de españoles, aunque algunos, más bien muchos, se opusieron a la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos para llevarlo a un panteón municipal cualquiera. Así acaban los dictadores. Y fíjense, muchos de ellos por la vía democrática. Hitler alcanzó la Cancillería precisamente por la vía democrática en Alemania. Y se identificó con los alemanes porque les dijo que iba a resarcirlos de las humillaciones que habían sufrido en la Primera Guerra Mundial. Y obtuvo por ello una enorme popularidad. Y caímos en el nazismo, en el fascismo, en todo aquello que significa la elevación de una figura central sobre todos los demás. Esto fue lo que vimos en el debate de ayer entre Trump y Biden. La exaltación personal por encima de los intereses colectivos. La descalificación de uno y otro para que a base de mordidas y de mordiscos puedan perder el fuete, el fuero de la posibilidad de ser presidentes de los Estados Unidos y ocupar la Casa Blanca,
tan infamada en los últimos periodos, pero que por lo menos mantenía cierta prudencia en sus relaciones exteriores, prudencia que se perdió por completo con Donald Trump, a pesar de la visita lacayuna que le hiciera López Obrador. Esto será siempre un estigma en el rostro de Andrés Manuel, quiéranlo o no sus múltiples seguidores, que únicamente utilizan precisamente la injuria y la descalificación a falta de argumentos. Cada vez que comento algo que no les gusta, no me contestan los argumentos, me responden con injurias que ya ni leo. No se preocupen por mandármelas porque ya tengo un sistema que me permite evitar leer todas aquellas injurias que me quieren dedicar. Así que pues no tiene caso que pierdan su tiempo. Pero sí les digo que están cada vez más ciegos y que van a tener que morderse la lengua. Porque ahora López Obrador dice que si hay una manifestación de 100,000 personas, hay que contarlas, hay que ver que se cuenten de a de veras. Va a dejar el poder antes de que someta su gobierno a la posibilidad de la revocación del mandato. Antes, o sea, no dijo exactamente que al día siguiente, pero supongo yo que sería muy cercano a esa manifestación de más de 100,000. Por cierto, yo me subo a ella, seré el 100,001, el 100,001 de los manifestantes que solicitaremos la remoción de este personaje que es tan lejano al pueblo de México, que cree que no va a haber 100,000 personas que se reúnan para decirle que se vaya. ¿Cuán equivocado está? ¿Qué fuera de la realidad? ¿No cree que haya 100,000 mexicanos que no lo apoyen? Señor López Obrador, no son 100,000. Hubiera usted hablado de 1,000,000 o quizá de 10 millones. Porque recuerde usted que si bien obtuvo usted 30 millones de votos en 2018, de esos 30 millones habría que quitar la mitad que están decepcionados y había que aumentar los 26 millones que no votaron por usted en las urnas y los 30 millones que se abstuvieron. Y entonces la cuenta nos sale muy alta, señor López Obrador. Y esto es lo que debiera usted considerar para no caer en el debate absurdo de su admirado Trump con su rival Joe Biden. Por lo menos en los Estados Unidos les quedan un mes y unos días para tratar de recomponer las cosas. A ver si lo logran. Mientras tanto, los mexicanos tenemos nuestra propia lucha. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.